Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. A finales de noviembre, principios de diciembre del año 2024, es decir, hace menos de 6 meses, se cayó el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en un impulso de alguna manera sorpresivo, encabezado por alguien llamado Ahmad al-Sharaa, al frente de un grupo heredero de lo que había sido el Frente al-Nusra, y este derrocamiento pues trajo una modificación geopolítica de fondo muy importante y muy seria en Medio Oriente. Para entender qué significa la caída de Bashar al-Assad y la transformación del régimen en Siria, hemos invitado al profesor Manuel Ferez de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Profesor Ferez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues, profesor Ferez, iniciemos con una pregunta fundamental. ¿Quién es Ahmad al-Sharaa? ¿Cuál es su grupo? ¿Y por qué tuvo tanto éxito al derrocar a Bashar al-Assad? Bueno, este personaje que aparece de pronto en los medios de comunicación y que es recibido ampliamente por el mundo, desde la Unión Europea, la Corte Penal Internacional, líderes mundiales que lo han validado como un líder. Es interesante la biografía del personaje. El corresponsal de The Economist, Nicholas Pelham, hizo un perfil de Ahmad al-Sharaa y lo definió desde dos palabras: muy pragmático y muy poco confiable. Pelham establece el perfil de biografía de Ahmed al-Sharaa, que tiene varios nombres, tiene nombres de guerra, al-Golani, ahora Ahmed al-Sharaa. Es un joven, nacido en 1982 en Arabia Saudita, de familia siria, proveniente de los altos del Golán, esta zona que Israel ocupa desde 1967, cuando gana la Guerra de los 6 Días y ocupa este territorio sirio. Y aparece de pronto un yihadista, como él había sido durante toda su trayectoria, en este grupo al-Nusra, líder del yihadismo en Medio Oriente. Aparece como un líder que hoy es presidente de Siria, con muchos peros, ¿no, Carlos? O sea, es un presidente sin validación local, no es presidente a través de un proceso electoral. Se nos dice que es un periodo de transición de 5 años, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer conjeturas. ¿De dónde sale el capital político y el capital militar y el propio capital económico que permitió que Ahmed al-Sharaa controlara una Siria que estaba muy convulsa? ¿Y cómo cayó, como tú decías, Bashar al-Assad? Entonces, para resumir la respuesta, es un personaje que aparece en la escena política de Siria sin una validación local, no es un sirio que haya estado, digamos, validado socialmente, es alguien que tiene una trayectoria yihadista muy importante, destacada, en serio, muy cercano a gente de ISIS también en su momento. Se ha encontrado. Disculpa que te interrumpa justo en ese punto, y es que nos han presentado a Ahmad al-Sharaa como una especie de pragmático, como una especie incluso de pragmático moderado, pero en realidad estamos hablando de un personaje fuerte en el yihadismo, en el fundamentalismo islámico más militante. El perfil que retrata Nicola Pelham, que los invito a que lo lean, está en internet, dice: la obsesión de al-Sharaa es el poder, o sea, obtener el poder de la manera que sea. En ese sentido, ha tomado todas las decisiones posibles y efectivamente, como dices tú, hay que ser muy cuidadosos en ver que nos presentan a alguien como que cambió, le ponen traje, le ponen corbata, empieza a hablar de una transición política, constitucional en Siria, pero el personaje tiene una historia innegable, ¿no? No es un personaje secular, no es un personaje que democráticamente haya llegado al poder y, como insisto yo, no es un personaje que sea representativo de los deseos y aspiraciones de los que han hecho la revolución en Siria, ¿no? En ese contexto, ahí él encabezó el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que es el que en últimas derroca a Bashar al-Assad en una acción rápida, respaldado por Turquía. Bueno, explícanos este contexto, ¿cómo se da este asunto? Es muy complicada entender la lógica de la caída de Bashar al-Assad, un dictador, digamos, que se había acomodado a la dinámica regional. Por ejemplo, tenemos un Israel que desde los 90 se ha ido acomodando a tener a un dictador como Bashar al-Assad, que más allá de la retórica anti-israelí, Siria ya no representaba una gran amenaza para Israel. La amenaza para Israel es una Siria convulsionada. En otra parte tenemos a Turquía, un Recep Tayyip Erdogan, que
no solo se había acercado a Siria, sino que había establecido cierto reposicionamiento de Turquía en relación a Siria y un golfo, Arabia Saudita principalmente, que también se había medio acomodado a un dictador incómodo como siempre había sido Bashar al-Assad para ellos. Irán, en este proceso de retraerse, estamos presenciando en los últimos meses, casi un año, algo espectacular, o sea, lo que Irán estaba creando como un arco, el arco Shia, como le llamaban, que era controlar Líbano, controlar Siria, controlar Irak y operarlo desde Teherán, hoy está siendo reemplazado, Carlos, por Ankara. Hoy Turquía es el jugador principal en Siria, quizás en el norte de Irak, estamos viendo en Líbano, pero para explicar lo que tú decías, Turquía parece ser, otros dicen que es Israel, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que, insisto, Israel estaba cómodo con el dictador Bashar al-Assad, como era un dictador suave hacia Israel, la última gran operación de Siria contra Israel es 1973, entonces ya no era tan amenaza, la amenaza era que una Siria débil, un dictador débil, con una Rusia en retirada también, con esta invasión que tiene en Ucrania, ha aflojado a Rusia, pues fue aprovechado por Turquía para posicionar a este yihadista y aliándose con Arabia Saudita para desocupar Siria de la influencia tanto rusa como iraní. El rol de Israel es bastante polémico, porque el gobierno de Netanyahu es bastante oscuro en este sentido, pero así yo explicaría la aparición no solo de Ahmed al-Shara, sino también de este grupo yihadista que ha operado. Los grupos yihadistas han sido muy activos en la Siria de los Ashad, recuerda 1982 cuando los masacra Hafiz al-Assad en la ciudad de Homs, o sea que siempre ha habido yihadismo en Siria, pero ahora está en el poder, ¿no? Ahí, digamos, ¿estarías de acuerdo con plantear, por ejemplo, que adicional, estamos hablando de la Turquía, de Erdogan, una especie de neosultán, como se le dice en los medios, una especie de gobernante cercano a una versión islamista de la política turca, muy contrario a la herencia, digamos, laica de Ataturk, que además busca un protagonismo nuevo en el mundo islámico? No tiene nada de extraño. No, para nada. De hecho, la política de Erdogan en los últimos, yo diría, 15 años ha sido claramente un neotomanismo. O sea, no solo ha reafirmado la ocupación turca de Chipre, país de la Unión Europea, a la que aspira, en teoría, entrar Turquía, no solo ha ayudado a Azerbaiyán a agredir a los armenios en Nagorno-Karabaj en el 2020, octubre del 2020, no solo ha incidido negativamente, en mi opinión, en las dinámicas de Siria, con este vacío de poder generado por la caída de Bashar al-Assad, también tenemos una Turquía muy activa con Ucrania, de alguna manera posicionándose para el control del Mar Negro. O sea, efectivamente, la política exterior turca actual es un neotomanismo que además exige una redefinición de fronteras y que yo creo que la Turquía no ve a Siria como un país independiente, la ve casi como un estado vasallo, como también quiere hacer vasallaje en otros países, en África, retomando un poco la influencia otomana. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, el neotomanismo de Erdogan es muy claro en Siria, y no solo en Siria, sino en otros países. ¿Das crédito a algunas versiones que decían que Ucrania había participado o apoyado la operación de Ahmad al-Shara, recibiendo información, otorgándole al Shara información de inteligencia que podía llevar al derrocamiento de Bashar al-Assad? Bueno, es posible, sí, probable, poco probable. ¿Qué incidencia tienen los servicios de inteligencia ucranianos en Siria? Habría que verlo, ¿no? Yo creo que a veces, Carlos, se apela a la respuesta un poco más sencilla que nos intenta acomodar el caos que es Medio Oriente, ¿no? En vez de reconocer el caos y decir esto es súper complejo, entonces de repente la primera reacción lo tiró Israel. A Bashar al-Assad lo tumba Israel. Entonces de ahí se construyeron narrativas. Ucrania tiene sus propias lógicas de defensa contra Rusia, ¿no? Yo no creo que los servicios de inteligencia ucranianos, me puedo equivocar, tengan la capacidad de incidir en una Siria en donde la incidencia era rusa, la incidencia era israelí, la incidencia saudita, la incidencia iraní, Turquía. O sea, lo que sí hay que reconocer, hace muchos años escribí un artículo que se titulaba Todo se decide en Siria. Siria es un país muy incidido, muy poco soberano, no ejerce el control. De hecho, el propio Ahmed al-Shara no controla todo el territorio internacionalmente reconocido como Siria, porque tienes a los kurdos que se están levantando contra esta versión del yihadismo. Créeme, Carlos, que los que saben leer el yihadismo muy bien son los kurdos, y los kurdos alertan hace mucho tiempo que esto no va a acabar bien. Tienes a los drusos
en el suroeste del país, en la frontera con Líbano e Israel, también en rebelión. Tienes a los alawitas, este grupo del cual pertenecía pertenece Bashar al-Assad, que controló Siria mucho tiempo, un 12% de la población que está siendo asediada por el yihadismo. Entonces tienes una combinación de población siria que no reconoce a Ahmed al-Shara y también sospechan de él. Entonces lo de Ucrania yo no tengo suficiente información para decir sí, los ucranianos, realmente lo dudo, no creo que Ucrania tiene servicios de inteligencia muy eficientes, pero no sé si en Siria. Creo yo más bien que tenemos una imposición de fuerzas exteriores, Turquía, Arabia Saudita, quizás Israel se posiciona ahí en un futuro de Siria bastante convulso, en mi opinión, porque al final, Carlos, si la transición de Siria política va a ser otra nueva centralización del poder en manos de un dictador que acumula poder, vean los cambios constitucionales y la propuesta de gabinete que ha puesto Ahmed al-Shara, todos son leales a él, o sea, su figura está acumulando demasiado poder, cuando Siria debería, en mi opinión, apostar a una descentralización, negociar con los kurdos en un plano de igualdad, porque también, Carlos, si quiero decirlo, muchos colegas míos dicen, mira, pero están nombrando kurdos, están nombrando drusos en su gabinete, 1 o 2, eso no es representativo. No es suficiente nombrar mujeres para hablar de un país que va al feminismo. No es suficiente nombrar 2 o 3 minorías como ministros para decir que son representativos. Eso no es el federalismo. El federalismo es compartir el poder. Y eso no lo está haciendo Ahmed al-Shara, ¿no? Antes de seguir con la parte, digamos, o las características internas de este nuevo régimen sirio, una última pregunta, digamos, global, y es ¿qué representó como golpe geopolítico para Rusia e Irán la pérdida del régimen de Bashar al-Assad? Yo creo que por más que la propaganda nos intente decir que no, esto es un golpe brutal. O sea, piensa, Carlos, que uno de los países que más recibió apoyo e influencia tanto de la Unión Soviética como de Rusia en la región de Medio Oriente es Siria. O sea, Siria le representaba algo muy importante a Rusia, que es, no solo son los 2 puertos, Tartus y Latakia, no solo es eso. Le permitía a Rusia estar cerca de Israel, cerca de donde se juega el juego. Cuando tú sacas a Rusia de Siria, Rusia queda muy lejos. Entonces, sin duda es un síntoma de la debilidad de Moscú. Yo soy de los convencidos, Carlos, de que todo lo que nos han intentado mostrar de una Rusia poderosa, dominante, creo que Ucrania lo ha desnudado. Quien lo quiera ver de otra manera tiene derecho, pero la resistencia ucraniana y echarse para atrás de Rusia, de Siria, para mí son signos de debilidad. Y por supuesto Irán, un Irán que se está buscando la vida en el periodo, digamos, que se prepara, para mi opinión, en Irán para un cambio del líder supremo, ¿no? La muerte del líder supremo va a crear un caos en Irán, e Irán se retiró de esta zona que yo te decía, Líbano, Siria, Irak, que está súper convulso, y sí, también es debilidad, ¿no? Ahora, ¿quién va a llenar, en mi opinión, quién va a llenar ese vacío? Lo está intentando llenar Turquía, pero que al mismo tiempo, y con esto cierro, internamente Turquía, Erdogan no está tan sólido. Esto que hizo con Imamoglu presenta hasta el día de hoy vi las encuestas, hoy Erdogan perdería brutalmente la elección contra Imamoglu, y no solo contra Imamoglu, o sea, la sociedad turca está también enojada internamente, pero si Erdogan logra sortear esta crisis interna, probablemente tengamos una Turquía muy, muy activa en Siria, insisto, Chipre, Ucrania, o sea, está jugando una carta muy importante de Turquía y también los países del Golfo, ¿no? Qatar, de hecho, hace un par de días, Arabia Saudita y los Emiratos pagaron parte de la deuda externa de Siria al Banco Mundial. Entonces, sigue siendo Siria un país muy intervenido, que hace más ruido por lo que dicen los de afuera que con lo que pasa adentro, ¿no? No le hemos preguntado mucho al sirio qué quiere usted que pase con su país, a eso voy, ¿no? ¿El eje de la resistencia de Irán tiene un golpe fuerte con la caída de Bashar al-Assad? Por supuesto, y no solo ahí, la derrota de Hamás. Podemos hablar de los abusos que hace Israel en Gaza, todo, pero militarmente Hamás ha sido bastante golpeado. En Líbano, Hezbollah también ha sido bastante golpeado, muy golpeado. Entonces, por supuesto que este eje iraní como que también llega a un punto de saturación y de cansancio, ¿no? Eso no implica que no tenga la capacidad de reconstruirlo. Si consigue treguas, si Líbano no avanza a la democratización, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin duda Irán está siendo golpeado por las dinámicas regionales. De hecho, el propio Ahmed al-Shara, Carlos, ¿no? Hace unos días decía que dadas las condiciones, si las condiciones fueran favorables, Siria se podría unir a los acuerdos de Abraham, que si recordamos,
era parte de la agresión de Hamas contra Israel, ese ataque terrorista del 7 de octubre, era también intentar descarrilar los acuerdos de Abraham que, nos gusten o no, van a reconfigurar la zona si se llevan a cabo de manera profunda, ¿no? Volvamos a la política interna siria. Ahmad al-Sharaa y su gobierno están intentando convencernos de que están construyendo una especie de unidad nacional en la que todos participan de manera bastante fraterna y que solo hay algunos sectores radicales como los alawitas que hace unas semanas tuvieron una especie de confrontación armada con algunas de las milicias cercanas al gobierno. Digo milicias, no ejército nacional, porque todavía veremos si hay o no hay un ejército nacional. El ejército nacional anterior fue desmontado en una quizás acción muy parecida a lo que hizo Paul Bremer III cuando desmontó el ejército de Irak después de la invasión iraquí. Los kurdos no se fían de Ahmad al-Sharaa, muchos grupos chiitas no se fían de Ahmad al-Sharaa. No hay una especie de versión nacional siria, sino que Siria es un grupo, una sociedad multiétnica, multirreligiosa, etcétera, y un montón de minorías chiitas y minorías suníes no se confían en al-Sharaa. ¿Qué está pasando? Yo creo, Carlos, que lo describiste muy bien. La pregunta es, ¿ha habido en algún momento de la historia moderna de Siria una unidad siria? Porque una cosa es cuando tú como sirio de diáspora lo ves, ¿no? Desde afuera, ¿no? La diáspora siria, que es muy interesante. Sí, nos sentimos sirios, queremos una Siria independiente, pero si uno ve la historia de Siria moderna, no solo el periodo de los al-Assad, que es 1970 hasta la caída de Bashar al-Assad, yo creo que nunca ha habido un pacto nacional de Siria, ¿no? O sea, Siria, y este es un libro que me gustaría recomendar porque es de los esfuerzos en español buenos, ojalá los que nos escuchan y nos ven busquen a Marta Tawil, del Colegio de México, es una experta en Siria, tiene un par de libros que vale la pena, hay mucha producción de Siria en inglés, pero en español me parece de ella lo mejor, y la verdad es que la propia Marta decía, es que sí, el futuro de Siria tiene que replantearse el panarabismo, porque se llama República Árabe de Siria cuando tienes población no árabe. Este secularismo falso es un secularismo falso, Carlos. La propia constitución de Siria, histórico, estoy hablando de la constitución anterior, creo que el artículo 4 o 5, no me crean, establece que el uno requisito para ser presidente es ser musulmán. Entonces, ¿qué tanta secularidad hay ahí, más allá de la retórica, no? Sin haber un pacto nacional, que significa ser sirio más allá de las diferencias étnicas o religiosas, es muy difícil que Siria funcione y yo no creo que las decisiones de Ahmed al-Sharaa hasta ahora demuestren que se va a trascender. Cuando él invitó a los kurdos a unirse al ejército sirio, y lo hicieron los kurdos en un acto de buena voluntad, los kurdos empezaron a decir, bueno, ya me uno yo al ejército sirio, que haya cambio en temas de federalismo, ¿no? Y recuerdo a los que nos ven que la experiencia kurda en Siria es espantosa. Es espantosa, o sea, se les ha quitado la ciudadanía, se les ha perseguido, quitado sus recursos, o sea, la verdad, lo kurdo en Siria, y pueden leer a un profesor que se llama Jordi Tegel, tiene un libro al respecto muy interesante, los drusos tampoco han sido bien incorporados en esta narrativa nacional, entonces, como tú decías, los alawitas, etcétera, entonces, ya por ni hablar de estas minorías casi extintas, en Siria como la judía, que casi no quedan judíos, griegos, armenios, o sea, Siria era un país cosmopolita y multicultural, pero sin pacto nacional. Entonces, cuando uno lee la propuesta de constitución, cuando uno lee a los actores políticos que está designando Ahmed al-Sharaa, eso no va a ir hacia un pacto nacional, porque sencillamente se les dijo a los sirios, Carlos, 5 años de transición, confíen en nosotros vamos a caminar juntos, cedan sus armas, desármense drusos, los drusos dijeron, estás loco, los alawitas dicen, estás loco, probablemente estamos presenciando un genocidio contra los alawitas, esta secta poderosa, que fue poderosa en la época de Bashar al-Assad y ahora ya no lo es, ¿no? Y unos kurdos que no encuentran cabida y que tuvieron que reunirse hace unos días, una unión pankurda de todos los partidos kurdos, no solo de Siria, también de Irak, de Turquía, y empezaron a establecer exigencias, es decir, yo me voy a unir como sirio, pero ¿cuáles son las ventajas que yo voy a tener culturales, políticas, identitarias? No me vas a seguir intentando arabizar, que es una política establecida en Siria. Entonces yo no veo esas señales en Siria porque no creo que las cosas en Siria se estén haciendo para eso. Yo creo que las cosas en Siria se están haciendo para que Siria sea un estado vasallo de potencias que ya describí, Turquía, el Golfo, Israel. Ahí, en ese contexto, queda una pregunta muy importante, es ¿qué quieren los turcos con respecto a los kurdos en este apoyo y patrocinio a Ahmad al-Sharaa?
Sí, esta es buena pregunta. Yo creo que Ankara ve a lo kurdo, no solo en Siria, sino en Irán, en Irak, como un espejo de lo que ellos no quieren que pase en Turquía. Lo que nunca han querido los turcos en Turquía es un país que respete a lo kurdo. Y eso es muy general, ¿no? Siempre ha sido objeto de turquificación, les han negado sus identidades nacionales, les prohíben sus expresiones políticas. Entonces, la obsesión de Turquía interna es lo kurdo. Estamos hablando de un porcentaje alto de la población de Turquía, 18 millones, 20 millones tienen descendencia kurda. Entonces, la apuesta en Turquía siempre ha sido la turquificación del kurdo, la negación de su identidad y, sobre todo, inhibir un reclamo que me parece que todo el mundo le reconoce a los palestinos, su derecho a la autodeterminación, le reconoce a los israelíes su derecho a la autodeterminación. ¿Por qué el mundo no ha reconocido el derecho a la autodeterminación de los kurdos? Pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces, lo que le preocupa a Turquía es que el desarrollo de Rojava, esta zona kurda de Siria, Rojava es el término kurdo para la zona en Siria, que es un desconectamiento del Estado, es un proyecto de autogobierno kurdo muy eficiente. Espero que los que nos escuchen googleen Rojava, hay un montón de libros al respecto e información. Es un modelo que funciona, que además es tolerante con las minorías cristianas, etcétera. Entonces, ese modelo que desafía las formas tradicionales del Estado incomoda a Ankara, que quiere más centralismo, y es por eso que intenta inhibir el desarrollo kurdo en Siria para inhibir eso internamente en Turquía, ¿no? Entonces, es un juego complicado, porque yo soy de los que piensa, Carlos, que sin una solución viable a lo kurdo en Medio Oriente, siempre vamos a estar entrando en estas crisis, porque lo kurdo representa el nacionalismo, la nación más grande sin Estado de Medio Oriente. Entonces, sin modelos federales, sin Estado kurdo, estas crisis en Siria, en Turquía, en Irak y en el propio Irán van a aparecer constantemente, y esto lo demuestra la historia moderna de estos 4 países, ¿no? Manuel, una pregunta de carácter simbólico a propósito digamos, noticias que han venido presentando sobre el levantamiento de sanciones financieras y económicas a Siria. Y es que hace unos meses vimos una visita de Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania en el gobierno del canciller Olaf Scholz, y llega a Siria y es recibida en Damasco por Ahmad Sharad y su comitiva. Y Ahmad Sharad no le da la mano, ni la saluda, ni la mira, ni se refiere a ella nunca directamente. Y algunos comentaristas dijeron que era algo sin importancia, que era algo menor. ¿Tú crees que es algo sin importancia? Mira, primero, a mí me sorprendió, Carlos, la cantidad de líderes mundiales que han ido a Damasco a validar este yihadista. Me ha sorprendido. O sea, desde el presidente de la Corte Penal Internacional, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, o sea, han ido muchos. Y Ahmad al-Shara ha sido validado, como tú bien dices, levantando sanciones. Ahora, yo solo lo dejo en la mesa. ¿Qué país se va a ver beneficiado económicamente con el levantamiento de sanciones en Siria? ¿Ok? Mi opinión, Turquía. Pero lo que dices es interesante, ¿no? ¿Qué mensaje nos quiere mandar? Porque esto es un mensaje, ¿no? Es como un poco cuando Trump intentó humillar a Zelensky, ¿no? Zelensky llegó a la Casa Blanca con un discurso en su persona. Zelensky no usa traje por solidaridad con los ucranianos que se están defendiendo, ¿no? Y ya se ha parado así, ahora en el Vaticano, se ha parado en todos lados con ese mismo vestimenta, ¿no? Y J.D. Vance y Trump lo intentan burlar en el simbolismo. Estamos ante un simbolismo inverso, que haya una mujer de un país como Alemania que vaya y este tipo se ponga la mano en el corazón y diga, ay, no te toco, es un mensaje. No es un mensaje que me llame a mí a pensar positivamente, ¿no? Porque el mensaje también va hacia adentro. Cuando tu presidente, impuesto o no toca a una mujer, ¿qué mensaje te está mandando? Yo creo que sí tenemos, y es buena tu pregunta, tenemos que también que reflexionar en muchos niveles, ¿no? La diplomacia, la política, lo militar, la estrategia, todo, la sociedad, pero también el gesto. Y no fue un gesto, en mi opinión, positivo. Claro, le intentaron bajar el calor, ¿no? Pero ¿por qué sí nos molestó el símbolo negativo contra Zelensky? Porque fue una humillación. Y no nos molesta el símbolo con la representante alemana, que también fue un símbolo de humillación. Entonces ahí la dejo. ¿Qué valores nos están enviando cuando hacen estos gestos, no? Profesor Manuel Férez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy amable. Gracias, Carlos, que estén bien. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.